Antes de que empecemos, este video está dedicado a mi amigo Rumón, un gran fan de Wendy y cuyo apoyo constante valoro bastante. Espero que te guste el video, amigo. Fairy Tail es una serie que es criticada por muchas razones, varias de ellas muy injustificadas. Ya he tratado varios de esos puntos en mis videos pasados de la obra, pero hay un personaje que tiene un rol muy peculiar en el ecosistema de la franquicia, la hermana menor del gremio homónimo, Wendy Marvel. Wendy es un caso extraño. Es parte del elenco principal, el equipo Natsu, es parte de varios buenos momentos de la obra, ha participado en batallas finales de varios arcos y tiene una línea de crecimiento bastante consistente a través de la serie de Hiro Mashima, pero nunca la ves siendo parte de las discusiones generales de la comunidad, ni para alabarla ni para criticarla. De hecho, cuando empecé la obra, yo ya sabía de Natsu, Grey, Lucy y Ersa, pero nunca vi a nadie mencionar a Wendy. Es un personaje que tiende a ser bastante ignorada y olvidada, lo cual me parece muy triste. Wendy es un personaje magnífico con un arco de crecimiento bastante marcado y consistente y que es muy fácil de querer. Ella es una buena representación del crecimiento de una protectora, de una persona que quiere cuidar a aquellos que ama y que al mismo tiempo va obteniendo confianza y fe en sus propias habilidades gracias a las personas que conocen el camino. En este video voy a hacer mi análisis de Wendy, resaltando sus fortalezas, trasfondo y los diferentes elementos que la hacen tan buen personaje, además de concluir los motivos por los cuales es ignorada. Por cierto, este video contiene spoilers de todas estas series y los capítulos que están disponibles hasta la fecha. Y bueno, comencemos con el video. La creación del personaje de Wendy tiene un par de detalles interesantes. En el segundo párrafo del epílogo del volumen 16 del manga de Fairy Tail, en donde ella hace su debut, Mashima cuenta que un miembro de su staff le dijo que las niñas pequeñas no suelen aparecer en sus series, por lo cual hizo a Wendy para demostrar que era capaz de hacer un personaje así, y que al parecer se volvió muy querida entre sus conocidos y que el propio autor disfrutaba mucho dibujándola y que le gustaba cada vez más. En otra ocasión también mencionó que también influyeron los hijos de un conocido, mencionando que su serie no tiene personajes loli, aunque el propio autor dice que desconoce mucho de esa cultura, y que conceptualizó a Wendy como una chica tímida que tendría un rol de hermana menor. Y en una entrevista para Magazine Pocket en el 2017, ya cuando la serie original había concluido, Mashima menciona que amó al personaje tras dibujarlo y que originalmente planeaba que fuera mayor. En ese sentido, creo que la Wendy de Edolas es una referencia a esa idea original de que ella fuera mayor. Esto se complementa con el hecho de que el gremio de Fairy Tail de Edolas, luego de perder la magia en su mundo, se volvieron un gremio de mensajeros de acuerdo a la propia Edo Wendy en el capítulo 65 de la secuela, que es una referencia al concepto inicial que Mashima tuvo para el gremio. En el extra del volumen 27, explicando los nombres de los personajes, menciona que Wendy originalmente iba a ser la Dragon Slayer de agua, y que el nombre japonés para el día de la mitad de la semana es Día del Agua, y luego lo tradujo a Wednesday, que es miércoles en inglés, y de ahí a Wendy. Y como ya en esa época había presentado a Lluvia, quien tiene poderes de agua, y Lucy tenía Acuario, quien también usa agua, quiero creer que eso fue lo que hizo que Wendy tuviera poderes de curación y de viento para tener un poco de variedad. Otro detalle es que en el boceto inicial el personaje iba a usar una varita. También hay que decir que Wendy se parece mucho a Tural, uno de los personajes principales de Monster Soul, el manga que Mashima hizo entre Rey Master y Fairy Tail. Ella usualmente tiene el cabello recogido, pero se lo suelta en el capítulo 6 y se parece mucho a Wendy, por lo que ella también pudo ser una inspiración. Esto que voy a decir es especulación, pero siempre pensé que el diseño del Dragon Force de Wendy estaba inspirado en el estado trans de Final Fantasy IX debido a la tonalidad de colores, especialmente por el amor de Mashima por los RPGs. También pudiera ser una obvia referencia al Super Saiyajin de Dragon Ball. Pero como digo, no tengo fuentes que respalden esto, es solo una teoría que quería mencionar. Por cierto, si bien Wendy hace su debut en el capítulo 132 del manga,
justo al comienzo del arco de Oración 6, el anime la hace aparecer un poco antes en el episodio 49. Me pareció un detalle curioso para agregar. Si vamos desde el comienzo, Wendy fue parte del grupo de niños escogidos por Zeref y Anna Harfilia para el plan de 400 años para hacerle frente a Acnologia. Ella, junto a Gajil, Sting, Rogue y Natsu, eran huérfanos que terminarían siendo criados por dragones y aprenderían magia Dragon Slayer, con Wendy siendo criada por Grandini. Ya en el presente y tras la desaparición de Grandini, junto al resto de los dragones, sería encontrada por la versión de Édolas de Chelal, Mistogan, quien en esa época estaba usando su nombre real, y viajarían juntos por un mes. Mistogan dejaría a Wendy con Robold, el líder del gremio Kai Shelter, y la muchacha se les uniría. Luego haría su debut oficial, como ya dije, en el capítulo 132 del manga, siendo escogida junto a su exit Carla para ayudar a la alianza de gremios contra Oración 6. Y tras detener el arma conocida como Nirvana en ese arco junto a los protagonistas, se descubre que los miembros de Kai Shelter eran ilusiones creadas por Rubol para acompañar a Wendy, con el propio hombre siendo un espíritu y habiendo fallecido hace mucho. Tras todo esto, Erza le ofrecería a Wendy la oportunidad de unirse al gremio, y ya sabemos el resto de los eventos porque todo pasa en el manga. Quería mostrar todo el trasfondo del personaje para que tengamos una base para analizarla. Y bueno, comencemos con eso. Me encanta cómo desde el comienzo de Wendy en la serie ya hay construcción para futuras tramas. Grandini, hablando con Ignel en el capítulo 101, ya presenta cómo están familiarizados con Zeref y mencionan el Festival del Rey Dragón, dos elementos que serían muy importantes a posteriori. También establece a Wendy un arco previo a su presentación oficial. Por otro lado, la reacción de Natsu al conocerla durante su presentación en el capítulo 132, con el protagonista extrañamente familiarizado con ella, es una buena pista de lo que Zeref terminaría de revelar en el capítulo 465, que fue porque en su momento viajaron del pasado al presente junto a Gajil, Sting y Rogue. Esto es reforzado en el capítulo 510 en el mundo interno de Natsu, cuando este último está desmayado, con una visión de Zeref mostrando recuerdos de esa época, con la Wendy pequeña llorando. También es un buen detalle que Carla en el capítulo 136 le dice a Natsu que hizo que Wendy aplicara la misión para que se pudieran conocer al ser ambos Dragon Slayers. Es muy interesante pensar en las ramificaciones de esa decisión. Entonces, mirando en retrospectiva, es curioso cómo las dos primeras menciones de Wendy cargan tantos detalles de esas subtramas. Es fascinante. Su presentación también marca un contraste interesante. Vemos a los miembros de Fairy Tail, Lamia Scale y Blue Pegasus pelear entre ellos antes de la misión, y entonces aparece esta niña pequeña representando a Kai Shelter junto a una gata de la misma raza que Happy. No sabemos qué esperar de Wendy, y cuando Carla les revela a los protagonistas en el capítulo 135 que es la Dragon Slayer del cielo, terminas con muchas preguntas con respecto al personaje, lo cual es una muy buena presentación. El arco del personaje de Wendy es el miedo, la inseguridad y el deseo de proteger. Desde el comienzo de su viaje se considera a sí misma inútil en el combate, cosa que hasta Carla le regaña por decir en el capítulo 133. Y ya cuando la alianza es emboscada por Oración 6 en el capítulo 134, la vemos escondida detrás de una piedra, asustada y eventualmente secuestrada por los villanos para curar a Chelal. En parte es entendible, estamos hablando de una niña que no tiene mucho roce en el campo de batalla, pero una vez que sabemos que es una Dragon Slayer, sabemos el potencial que resguarda, habiendo visto lo que Latsus, Natsu y Gajil pueden hacer. Esto es algo que el propio Chelal le dice cerca del clímax de este arco en el capítulo 159, que puede consumir los cielos porque dentro de ella yace el poder de un dragón. Al final en Tártaros esto demostraría ser más literal de lo que pensamos, pero igual es una metáfora de todo el poder que Wendy tiene en su interior. Pero la verdad es que sus primeros arcos se tratan de dar pequeños pasos al frente. Wendy sigue siendo insegura, propensa al llanto y muchas veces necesitando ayudas de otros. De hecho, en su spin-off Blue Mistral, ella misma menciona en el primer capítulo que quiere hacer un trabajo por su cuenta porque todos la han rescatado y ayudado. Y en la pelea contra Neval en el capítulo 47 de la secuela, muestra frustración porque siente que no puede hacer nada por su cuenta. El gremio de Fairy Tail es el núcleo motivacional del elenco principal.
Todos ellos están definidos por algo que les aflige y en Fairy Tail encuentran una familia que les permite sanar esas heridas. El dolor, la pérdida, la soledad, el abandono, estas son algunas cosas que definieron a los miembros de Fairy Tail antes de unirse a un gremio. Y todos ellos encontraron no solo amigos, sino una familia y un hogar por el cual luchar. Mashima lo dice en el epílogo del volumen 61 del manga original, que estos personajes luchan por el bienestar de su gremio, de su comunidad. Y lo interesante es que Wendy no es exactamente igual a ellos. Wendy tuvo a Grandini y luego fue apoyada por Mistogan y a posteriori por el gremio de Kai Shelter. Wendy ya tuvo lazos en el punto en que es presentada. El trauma y otras emociones negativas no son su motor, sino el ganar confianza en sí misma y cuidar a quienes ama. Esta evolución, este crecimiento paulatino de su personaje se puede ver en su estilo de combate. En los arcos de Oración 6, Edola e Isla Tenru, Wendy ejerce un rol muy tradicional de personaje de apoyo, usualmente potenciando a sus aliados y sanando. Sí, tiene un par de ataques, pero todavía está en esa etapa donde le cuesta rendir como guerrera. Y notas que eso le afecta cuando vemos su reacción al ser vencida por Grey y Loki en el examen de Isla Tenru en el capítulo 207. Ella quiere demostrar su valía y ganar independencia. En el capítulo 288, cuando pelea con Sherry en Juegos Mágicos, Wendy es muy directa al decir que no saca ningún disfrute del combate, a diferencia de un Natsu, un Gajil o incluso la propia Sherry, pero enfatiza que lo hace por su gremio y las reacciones de todos al sacar un empate contra la maga de Lamia Scale muestra que ha dado un paso adelante. En ese mismo arco, en el capítulo 310, al pelear con Cosmos, ella enfatiza que está para apoyar a otros, pero que si debe pelear, entonces será la dragón del cielo. Todo esto es importante porque el viaje de Wendy es bastante claro y directo. Es el tropo de la muchacha que debe ganar confianza en sí misma y superar adversidades para cumplir su potencial. Y me alegra que Mashima no le da todo a Wendy en bandeja de plata. Wendy a veces necesita ayuda, a veces no gana como sucede contra Sherry y debe sufrir muchas veces en combate, incluso si es una niña. Pero termina creciendo y mejorando paulatinamente, cosa que hasta en la actualidad en las secuelas seguimos viendo. Wendy es bastante consistente en ese sentido y una vez llegas a algo como el arco de Álvarez y vuelves a su presentación en el arco de Oración 6, vas a sentir que estás viendo a dos personas diferentes. La muchacha que lloraba cada vez que tenía que tomar una decisión se convirtió en una guerrera que venció a uno de los demonios de Tártaros en el capítulo 377, despertó el Dragon Force por su cuenta y que le dijo a Agnologia en el capítulo 542 que la leyenda que había construido termina hoy. Y de nuevo, es una progresión natural que es el resultado de experiencias de múltiples arcos. No es algo que se vea tan rápido ni es una recompensa narrativa instantánea. Por eso creo que una de las razones por las cuales el personaje es tan ignorado es porque podría decirse que tiene un arco muy tranquilo, si entienden lo que quiero decir. Como dice en el capítulo 517 peleando contra Irene, su cuerpo tiene todas las heridas que son la prueba de la vida que ha tenido y que son las medallas de honor que se ganó peleando por Fairy Tail. Y esa valentía que muestra ahí la expresa muy bien cuando habla con Romeo en el capítulo 496, aceptando que todos tienen algo de miedo en una guerra, pero que deben enfrentarlo juntos. Y esto ya es algo un poco más de interpretación, pero creo que esta escena sirve para reflejar a la Wendy de ahora, con temores que tal vez hubiera tenido cuando empezó en la obra. Y como digo, el potencial siempre estuvo ahí. Y es maravilloso verla cumplirlo y volverse la hechicera y persona que siempre pudo ser. Por cierto, quisiera acotar algo que se menciona mucho sobre que Wendy ya tiene 15 años en la secuela y que no ha cambiado físicamente, a pesar de ya ser una adolescente. Pero si comparas cómo se veía al comienzo de Oración 6 y cómo se ve ahora, puedes notar una diferencia en su tamaño y porte. Aunque también debo admitir que puede ser por la evolución del estilo de dibujo de Mashima, además de ir encontrando el diseño más apropiado para Wendy. Y si bien en el anime hay dibujantes diferentes, creo que también se nota un cambio físico en ella. No es un detalle muy significativo, pero me pareció importante resaltarlo, ya que sí hay un cambio en Wendy a través de los años. Hablando de su apariencia, se nota que Mashima se arrepintió del corte de cabello que le dio a Wendy en el capítulo 388, porque poco después lo volvió a tener largo. Y concuerdo, pienso que le queda mejor el cabello largo. La amistad es un componente muy fuerte de Fairy Tail y Wendy es un ejemplo perfecto del impacto de dicho tema.
es la amistad que tiene con su gremio y con amigos fuera del mismo como Sheria, que sigue avanzando y se sigue fortaleciendo. A ella no la mueve la pasión por el combate ni necesariamente el deseo de superación, sino que quiere ser capaz de proteger a las personas que la han protegido. Y como habrán notado, pienso que se ha ejecutado maravillosamente. Diría que es un arco de personaje sencillo, pero escribir sencillo y bien es una de las cosas más difíciles en el amplio espectro de la ficción. Hey, si te ha gustado el video hasta ahora, por favor no olvides darle like, comentar y suscribirte si no lo has hecho, ya que me ayuda un montón. Y también puedes seguirme en Twitter para estar al tanto de mis opiniones y el canal, y apoyarme en Patreon si les interesa. Y bueno, sigamos con el video. Como todo personaje, Wendy tiene una serie de dinámicas que ayudan a fortalecerla a nivel narrativo con sus más y sus menos. La primera dinámica que vemos en su presentación es la de Carla, quien es su exit, tal como Happy lo es con Natsu. Y la gata puede servir como una hermana mayor para ella, usualmente siendo más asertiva que Wendy y cuidándola mucho. Y sé que Carla no es del agrado de toda la comunidad, pero siempre he apreciado que su cariño por Wendy es muy constante. Ya en el capítulo 167, en la antesala del arco de Edolas, donde Carla tiene más enfoque, ella enfatiza que va a proteger a Wendy. Y la propia Dragon Slayer la apoya constantemente hasta el punto de recibir piedras de la gente de Stalia en el capítulo 186 para apoyarla en esta situación. Y a pesar de eso, Wendy sigue manteniendo su humanidad y deseo de convivencia con los Exit. En Blue Mistral, la propia Carla le deja en claro a Wendy que siempre la va a ayudar, lo cual respalda con sus acciones. Y bueno, diría que los dos momentos cumbres de su dinámica es en la pelea de Essel en Tartaros, donde Carla desesperadamente trata de protegerla y donde ambas incluso están dispuestas a morir juntas, aunque fueron salvadas en ese mismo capítulo por el imbécil de Mest. El otro momento es en el capítulo 483 en Álvarez, donde Carla dice que siempre estarán juntas, asistiendo a su amiga para vencer al fantasma de Essel. De verdad que este tipo saca lo mejor de Wendy y Carla. Siempre fue la persona que estuvo ahí para Wendy y me gusta cuando tiene sus momentos de orgullo, como cuando la ve tras terminar el encantamiento de magia Dragon Slayer en el capítulo 217 de la secuela. Ersa es la primera persona del gremio en aceptar a Wendy y en el capítulo 133 vemos que Wendy tiene un grado de admiración por ella. Esto se refuerza en el capítulo 202 en la antesala de Isla Tenru, donde Wendy dice que cualquier equipo con Ersa debe ser el más fuerte. Y aquí ya entrando en interpretaciones y solamente basándome en eso, probablemente Wendy ve en Ersa lo que le gustaría hacer. Es Ersa la que le ofrece unirse a Fairy Tail luego del arco de Oración 6 en el capítulo 164, y me gusta que en el capítulo 453, justo antes de la guerra de Álvarez, Mashima recuerda esta dinámica y le da un bonito momento juntas. Esto se terminaría complementando con ellas dos peleando juntas contra Irene en ese mismo arco. Hablaré de su dinámica con la mamá de Ersa más adelante. Luego tiene su dinámica con Mistogan y tengo sentimientos encontrados. Por un lado me gusta mucho esta dinámica a nivel conceptual y lo poco que vimos. Incluso releyendo para el video había olvidado que Wendy dice en el capítulo 137, cuando estaba capturada por Oración 6, que lo amaba, lo cual es algo fuerte. Pero el tema es que su dinámica con Mistogan sirve para otras cosas del manga y no tanto para ellos dos como tal. Es por el obvio hecho de que Jelal y Mistogan se ven iguales, que Wendy cura a este último en el arco de Oración 6, activa Nirvana y ya sabemos el resto. Y más adelante en Isla Tenru, la única razón por la cual participa en el examen es porque Mest le pidió que fuera su compañera y dijo que era alumno de Mistogan. De hecho, es por esto mismo que Wendy termina siendo parte del timeskip de 7 años. Pero lo que es Wendy y Mistogan como tal no vemos gran cosa. Tienen su reencuentro en el capítulo 167 y está muy bien, pero después no hacen mucho en el arco de Edolas, y este es el arco de Mistogan, por lo cual me parece un poco decepcionante. En general creo que Mistogan pudo haber dado un poco más a la narrativa antes de desaparecer, y su dinámica con Wendy es una de esas cosas. Lo mismo se puede decir de su relación con Porliusica. Ella ya había sido establecida como una vieja conocida de Makarov que apoyaba con la curación, y en los capítulos 269 y 260, justo entrando a los juegos mágicos, Wendy dice que suena y huele como Grandini, la dragona que la crió, y ella nos dice que es la Grandini de Edolas y que la de Erland se comunicó con ella para dejarle instrucciones de unos hechizos para Wendy. Siento que esta relación quedó un poco cruda,
Ya Poliusica era una maga experta en curación, por lo que podía haber un lazo ahí con Wendy como mentora, por lo que tal vez el giro de Grandini no era necesario. También se puede argumentar que porque sea la Grandini de Edolas, no significa que también deba ser cercana con Wendy, pero igual admito que me hubiera gustado ver más de ellas dos juntas. La propia Grandini de Erland es fundamental, ella es la madre de Wendy, la que le enseñó magia a Dragon Slayer y el origen de su viaje. Es una pena que no veamos tanto de su dinámica, pero realmente solo Ignen y Natsu tuvieron sus momentos en las relaciones Dragon Slayer y dragones. Aunque bueno, creo que la despedida entre ellas dos en Tartaros es muy bonita. Sherria, por otro lado, es una amistad que me parece muy necesaria. Es junto a Carla la mejor amiga de Wendy y me parece sano que ella tenga una amiga de su grupo de edad. Además de eso, su combate me parece bastante bueno, ya que muestra sus personalidades en peleas, es dinámico y es una buena evidencia del crecimiento de la Dragon Slayer. Sherria se rige mucho por el concepto del amor, pero lo expresa de un modo muy sano, como cuando le dice a Wendy que deje el Lamia Scale y vuelva a Fairy Tail en el capítulo 421, porque no debería quedarse por lástima. Y su despedida en el capítulo 423 es tal vez lo más icónico de su dinámica. Todo el tema de la pelea de Di María no es solo un gran triunfo para ellas dos y ultear, sino también una muestra de lo lejos que Sherria puede llegar por aquellos que ama. Es un sacrificio muy grande que tuviera que perder su magia para vencer, pero uno que tiene sentido dadas las circunstancias, y me parece un punto alto de Álvarez como arco. Luego tenemos a Natsu. En un space en Twitter que hizo en junio del 2023, Mashima menciona que la dinámica entre estos dos personajes es más de hermano mayor y hermana menor. Esto es algo reforzado por el propio manga, no solo por lo que ya he acotado, sino también porque Wendy le dice a Sherry en el capítulo 423 que ella admira a Natsu y lo ve como un hermano mayor. Y desde Oración 6 ves una bonita conexión entre ellos, con Wendy ayudando a Natsu y Ersa con sus hechizos y al protagonista venciendo a Zero para salvar a Kai Shelter. Además de que Natsu le da más confianza a Wendy, como en el capítulo 242 donde decide acompañarlo a la pelea contra Hades, diciendo que puede serle útil en un rol de soporte. De hecho, en el capítulo 376, cuando va a activar el Dragon Force por primera vez contra Essel, piensan que puede llegar a ser como Natsu, lo que muestra el nivel de admiración que se tienen. Y en ese sentido me parece muy lindo que en la batalla final contra Agnologia, que sea un hechizo de ella lo que protege a Natsu en un momento clave, y es ella la que permite canalizar el poder de los 7 Dragon Slayers en el protagonista, teniendo un gran aporte en la resolución del combate. Es una bonita relación que sabe brillar en momentos puntuales. También me gusta que usualmente ella es la voz de la razón en el equipo Natsu, lo cual es gracioso considerando que ella es la menor. Y bueno, luego tienes a Mest, no hablemos de Mest. En ese sentido me gusta cómo las 3 peleas principales de Wendy en Álvarez son junto a las dinámicas que más la han marcado. Pelea contra Di María al lado de Sherria, mostrando lo lejos que ambas han llegado. Pelea contra Irene al lado de Ersa, siendo el apoyo de esta última en un combate muy personal. Y pelea contra Agnologia junto a los Dragon Slayers, incluyendo a Natsu, que como ya dije, ve como un hermano mayor. Aparte del hecho de que Agnologia es el responsable de la muerte de Grandini. Son relaciones claras, usualmente positivas, y que le han permitido a Wendy poder ser la maga y persona que es hoy en día. Blue Mistral es el manga spin-off de Fairy Tail centrado en Wendy. Escrito y dibujado por Rui Watanabe, dura 16 capítulos recopilados en 4 volúmenes y duró desde agosto del 2014 hasta diciembre del 2015. Como dato curioso, esta serie fue publicada en la revista mensual Shoujo Nakayoshi, que ha estado en publicación desde 1974 y que ha tenido en sus páginas a titanes de la demografía como Candy Candy, Precure, Sailor Moon, Magic Knight Ryder y Cactor Sakura, por lo que Wendy se pudo codear con algunos nombres pesados del shoujo. Estos 16 capítulos están divididos en 4 aventuras que Wendy tiene junto a Carla, viajando a diferentes pueblos para hacer trabajos, con la protagonista inicialmente buscando demostrar su valía como miembro de Fairy Tail. Si la memoria no me falla, no se especifica cuándo ocurre esta serie en la cronología de la franquicia, pero Wendy nunca usa el Dragon Force, por lo que debe ser antes de los eventos de Tartaros. Sea como sea, Blue Mistral es una lectura muy entretenida y es más que bienvenida para los fans de Wendy que quisieran verla en un rol protagónico.
Me gusta mucho que indiferentemente de la persona, Wendy está dispuesta a ayudar. Sea una persona torturada por una magia y prisionero en una mansión, una princesa que extraña a su hermana o una niña huérfana, Wendy hará todo lo que sea para ayudar y me parece muy bonito eso. Carla también se beneficia compartiendo varios momentos graciosos y lindos con Wendy, reforzando más su lazo de amistad. Incluso podemos ver a Wendy disfrazada de hombre para infiltrarse en un trabajo y misteriosamente me recuerda a Ming the Shy. El spin-off no se enfoca tanto en la acción o el combate, sino más que todo en las amistades que Wendy va cultivando y lo lejos que puede llegar para ayudarlos. En ese sentido, si bien no creo que hace algo revolucionario para su personaje, creo que refuerza sus virtudes y los capítulos son muy entretenidos. Watanabe también va por un estilo de dibujo más tradicional de los shoujo, lo cual inicialmente te puede chocar comparándolo con el de Mashima si no lees mucho este tipo de series, pero una vez te acostumbras es muy hermoso y hay páginas que son muy cautivadoras. Es una propuesta algo diferente en el catálogo de Fairy Tail, pero creo que es un spin-off bastante bueno y pienso que merece ser leído por aquellos que querían más de este personaje y de sus aventuras. Si tuve una queja algo predominante sobre el personaje de Wendy, algo que consideraba como un fallo criticable a Mashima, es que ella muchas veces no ha tenido su propia subtrama en la serie. Sí, tenía varios momentos buenos y dinámicas interesantes, como ya hemos visto en el video, pero no ha estado conectada a ninguna trama significativa donde ella fuera la protagonista. Y la secuela 100 Years Quest justamente resuelve eso con el tema de Irene compartiendo cuerpo con ella. Toma una de las ideas más extrañas de Álvarez, que era el de la madre de Ersa tomando el cuerpo de Wendy, y lo vuelve lo que es básicamente un periodo de aprendizaje para la Dragon Slayer que se extiende por varios arcos. Irene como tal es un personaje que me recuerda un poco a Brandish en el sentido de que sus dinámicas y trasfondos llegaron un poco tarde ya que aparecieron por primera vez en el último arco de la serie original, pero ambas se benefician mucho de la secuela. Pueden ver mi opinión de Brandish en el video de Lucy. Irene había mostrado interés en el potencial de Wendy cuando pelearon en el capítulo 516 y la secuela lo refuerza con ella asistiendo a la muchacha y dándole guía en diferentes puntos de la trama. También demuestra que a pesar de avanzar con la historia, Irene sigue siendo una hechicera muy capaz y poco a poco va nutriendo a Wendy con nuevas habilidades. Por otro lado, aprecio que Irene no hable con Ersa en toda la secuela. Me pareció muy bonito su último intercambio en Álvarez y Ueda y Mashima respetaron eso. Aparte de que Ersa tiene su propio cierre en el tema, hablando con Wendy en el capítulo 122 de la secuela, e Irene termina por morir bajo sus propios términos en el capítulo anterior, aceptando que debe pagar por todo lo malo que hizo en su vida. Creo que mejora lo que vimos en Álvarez sin afectar a esa resolución. Irene también gana un poco más de sustancia como personaje, volviéndose algo más que solo la madre de Ersa. Me parece que tanto Irene como Wendy se benefician de esta colaboración. Aparte de que es divertido ver a Irene tener con Wendy los instintos maternales que nunca tuvo con Ersa, y por encima de todo, en la pelea contra Haku en el capítulo 98 de la secuela, es Irene quien resalta que ella no tuvo que hacer casi nada y que Wendy pudo valerse por su cuenta, demostrando que es una encantadora de alto nivel ahora. También aprecio que en el capítulo 173 Wendy le promete al gremio de Selene que la devolverá a la normalidad, mostrando esa determinación y confianza que ha cultivado en la serie y que creo que fue potenciada por Irene. Aparte, Mashima y Ueda nos dan esta referencia toda dura a Dragon Ball cuando Wendy le da un cabezazo a Selene en el capítulo 180. La secuela incluso nos permite ver una futura versión adulta de Wendy gracias a los efectos momentáneos de un hechizo. Y nos dieron el mejor diseño de Wendy en el canon en el capítulo 35. Una de mis quejas sería que no se aprovechó la oportunidad de algún diálogo interesante entre Mistogan y Wendy cuando volvieron a Edolas. Creo que su relación quedó un poco olvidada en retrospectiva y hubiera sido interesante verlos hablar un poco más, especialmente tras todo lo que han vivido y crecido desde que viajaron juntos. Pero por encima de todo me gusta cómo toda esta subtrama de Wendy desemboca en los eventos que hemos visto en la batalla decisiva contra Ignia y los demás dragones. Es gracias a los aprendizajes de Wendy con Irene que ella puede ir al núcleo de Aldoron y transferir magia Dragon Slayer a todos sus aliados. Y esto también conecta con la charla que tuvieron Irene y Selene, ya que esta última es la que le indica a Wendy qué hacer.
Por cierto, adoro que la razón por la cual Alderaan decide ayudar a Wendy e incluso darle su elemento es porque quiere vengarse de Ignia por haberlo utilizado. Entre eso y cuando alteró la Tierra al ser traicionado en el capítulo 203, el tipo resultó ser muy mezquino y vengativo. No puedo evitar que me caiga bien. También creo que Mashima jugó un poco con las expectativas del lector con respecto a la escena de Alderaan en el capítulo 215 de la secuela. Con lo parecida que es a la de Essel en el capítulo 375 de la serie original, supongo que quiso engañar a la audiencia un poco con lo que iba a pasar a continuación. Pero en fin, esto logra que Wendy consiga su segundo elemento, lo cual es algo que mucha gente estaba esperando para su personaje. Es un diseño hermoso y encaja muy bien con ella, pero por encima de eso es una gran recompensa narrativa lo que vemos en el capítulo 217 de la secuela. Todo lo que aprendió Wendy en los diferentes arcos con Irene ha desembocado en esto, cosa que Carla refuerza al comparar este encantamiento con los de la madre de Ersa. Durante toda la secuela, los diferentes encantamientos de Wendy han sido fundamentales en la batalla contra los dioses dragones, haciendo que ella sea de los personajes más valiosos en esta misión. Es un gran momento para Wendy y creo que necesitaba una subtrama así en la serie para consolidarse aún más en la franquicia. Pienso que es una de las ganadoras de la secuela. Wendy es una rareza en el sentido de que es un personaje de support, pero que progresivamente va mejorando en el combate. Si bien no es la primera vez que pasa en el shonen, ya teníamos casos como Yosuke Higashikata y Giorno Giovanna en JoJo's que tienen habilidades de curación e igual pueden pelear. Este crecimiento de Wendy en el combate es paulatino a su desarrollo como persona. Y esto es algo que hemos visto desde Oración 6. El potencial como Dragon Slayer siempre estuvo ahí, pero la inseguridad le evitaba florecer. Pero es tener el apoyo del gremio de Fairy Tail, además de diferentes batallas, que poco a poco va creciendo exponencialmente. Sus diferentes hechizos a través de la serie son increíblemente diversos. Estos incluyen el poder de curar, de quitar el mareo por vehículos que sufre Natsu, poder potenciar diferentes atributos de sus aliados o de ella misma, invocar los espíritus de dragones muertos como vemos en juegos mágicos, transferir poder mágico como hace con Dragnologia para ayudar a Natsu en el golpe final, y una amplia variedad de ataques ofensivos que son parte de su arsenal, como la Dragon Slayer del cielo. Solo tienes que ver la wiki de Fairy Tail en inglés para saber la enorme cantidad de hechizos a su disposición. Creo que ningún otro personaje en la obra tiene tantos hechizos, aunque pudiera estar equivocado. Podría pasar todo el día hablando de cada hechizo de Wendy en la obra. Solo les he dado un resumen muy condensado de todo lo que es capaz. Como dije antes, también me gusta ver cómo progresivamente va cambiando el rol de Wendy en las peleas. En Oración 6 tiene un rol muy marcado de curación y apoya con un ataque al final para frenar el Nirvana. En Edolas ya la vemos más activa y junto a Gail y Natsu derrota a Fausto en un buen combate. En Isla Tenru mantiene un rol similar, pero ya tiene más determinación. Es en juegos mágicos donde se le ve más proactiva en combates individuales, como se le ve en su empate con Sheria y su victoria sobre Cosmos. Tartaros es definitivamente el parteaguas, venciendo a Essel y obteniendo el Dragon Force, además de ser la Dragon Slayer que la puede usar a voluntad con mayor facilidad a partir de ese momento. Como dato curioso, Mashima dijo en la entrevista con Pocket Magazine que su escena favorita de Wendy es el despertar de su Dragon Force. En Álvarez brilla y es una de las MVP del arco, ayudando a vencer a Di María, venciendo al fantasma de Essel, asistiendo a Ersa contra Irene y siendo clave en el duelo contra Dragnologia, además de salvar la vida de Lluvia y otras personas. Y ya en la secuela pelea por su cuenta con total naturalidad. Aparte de eso, Wendy tiene sus momentos de alto IQ de combate, como cuando desbalanceó el ataque de Sheria al curarla en el capítulo 289 de la serie original, o cuando racionalizó el proceso para obtener el Dragon Force contra Essel en el capítulo 376. Ambas estrategias surgiendo en momentos donde estaba arrinconada. En el capítulo 47 de la secuela incluso puede invocar el poder residual que quedó de Irene cuando intercambiaron cuerpos. Esto es algo que aprendió por su cuenta. Se dice mucho que los shonen de pelea muestran el desarrollo de los personajes a través del combate, y eso es una verdad a medias, pero creo que Wendy es un caso en donde sí aplica.
Dependiendo de la etapa en que leas Fairy Tail, el rol de Wendy en el campo de batalla es algo diferente, lo que muestra la progresión que ya he ido mencionando. En la entrevista con su editor en Pocket Magazine, después del final de la serie original, Mashima menciona que hubo preocupación con algunos lectores sobre que Wendy recibiera castigo físico en sus peleas, pero el autor menciona que ella es una guerrera, no una existencia que deba ser protegida, y que sus heridas en el combate son prueba de su determinación para luchar con sus compañeros. De hecho, y como ya mencioné antes, Wendy le dice algo similar a Irene en el capítulo 517. Y a la fecha de este video, con casi 800 capítulos publicados entre la serie original y la secuela, estamos hablando de un personaje que no solo puede atacar, sino también curar, hacer barreras, potenciar a sus compañeros y una variedad de hechizos para escenarios muy específicos. Todo esto teniendo solo 15 años en la secuela. En fin, top supports del shonen. Wendy Marvel es la Potential Girl que sí cumplió su potencial. Entonces, tenemos un personaje que tiene buenas dinámicas, un arco de crecimiento claro y consistente, y que tiene una personalidad agradable y que en general es inofensiva ni tiene un elemento controversial. Si Wendy es todas esas cosas, ¿por qué nunca se habla de ella? ¿Por qué es la más ignorada del elenco principal? Bueno, creo que es por una serie de razones, algunas más válidas que otras. La primera es que Wendy realmente no es parte de ningún ship canónico, lo que es un tema de mucha discusión en la comunidad de Fairy Tail y que suele generar reacciones apasionadas y opiniones muy fuertes, como probablemente habrán notado. Hay gente que le hace ship con Sherry en la comunidad, pero no es parte del canon. Admito que esta es de las razones menos importantes y entiendo si no la comparten. Otro tema es que, como Grey, quien es otro personaje infravalorado, realmente no tienen un componente que sea fácil de usar para criticarlos, como mucha gente suele hacer injustamente con Fairy Tail. No puedes acusarlos de ser un Gary Stu o Mary Sue como con Ersa. No pueden decir que no ganan peleas o que no son útiles como suelen inventarse con Lucy. Y tampoco pueden decir que son un cliché de shonen tradicional o que son planos como suelen hacer con Natsu para minimizarlo. Son personajes balanceados, ganan peleas, aportan y realmente no hacen nada ofensivo. Y considerando que a Fairy Tail se le suele mencionar solo para criticarlo, obviamente no lo van a mencionar. Otro tema, y el que me parece más válido y que ya mencioné, es que Wendy tal vez no tiene una subtrama en la serie o un rol muy predominante en los arcos más populares, por lo que la hace pasar un poco por debajo del radar. Sí, igual tiene momentos para brillar, como la pelea contra Essel en Tártaros, como la pelea contra Di María o Irene en Álvarez, o cuando apoya a Gagil y Natsu contra Fausto en Edolas. Pero yo me refiero a que su personaje sea muy clave en la narrativa de dichos arcos. Tampoco es que su arco de personaje incluya un complejo de culpa de sobreviviente, como puede ser el caso de Grey por lo de Deliora y Ur, cosa que se extiende mucho en el manga, o incluso casos de su pasado que vuelven al presente, como puede ser Jude con Lucy en Phantom Lord, o Jelal en Horizon 6 y Kagura en Juegos Mágicos con Ersa. Pero como ya dije antes, Mashima solventó esta problemática en la secuela, con la subtrama donde ella está aprendiendo encantamientos con Irene y eventualmente usa esas lecciones potenciadas por Aldoron para darle magia Dragon Slayer momentánea a sus aliados contra Ignia y los otros dragones. Es algo muy bueno y me alegra que Mashima y Ueda hayan solventado ese fallo en la secuela, por lo que incluso la crítica más válida la resolvió. Ahora, creo que hay que mencionar el punto más controversial y entiendo si no lo comparten, es porque Wendy es una niña. Ojo, yo no tengo ningún problema con que Wendy sea una niña y ni siquiera es la única del gremio. Tienes por ejemplo a Romeo y Asuka, la hija de Vizca y Alzak. Aparte, ella me genera mucha ternura y creo que la hace resaltar un poco más en comparación al resto del gremio, que son mayoritariamente adultos. Ahora, creo que mucha gente tiende a ignorarla al ser una niña, especialmente en una serie que tiene mucho fanservice como Fairy Tail. Por eso a veces veo gente que coloca a Lluvia junto a Lucy y Ersa como las tres mujeres principales de la franquicia.
Y miren, yo amo a Lluvia, es mi personaje favorito de Fairy Tail, pero ella no ocupa ese lugar y le pertenece a Wendy. De hecho, pienso que esta escena donde la borran en el anime es como muchas veces se siente el trato hacia el personaje en la comunidad. Luego hay un tema mucho más turbio y es el hecho de que algunas personas se sienten incómodas diciendo que les gusta el personaje de Wendy o incluso decir que son fans porque es una niña y tienen miedo de que la gente asuma que tienen atracción hacia ella. Y ojo, esto es algo que yo he visto y que me parece muy tonto y demuestra que hay muchas personas que están consumidos por discursos de internet. Los niños siempre han tenido y siempre merecen tener un espacio en la ficción en donde puedan tener sus aventuras, desafíos y brillar a su manera. Lo mismo podemos decir de otros grupos de edades, género, nacionalidades, razas, etcétera. Que te guste el personaje de Wendy por el modo en que está escrita o porque simplemente te agrada como persona no significa que sientas atracción hacia ella. Eso sería pecar de extremista y ser bastante idiota si me lo preguntan. Y es una pena, creo que en general el elenco de Fairy Tail está bastante infravalorado y dentro de un elenco así, Wendy está especialmente infravalorada e ignorada. Pero bueno, como dije en mis videos de Lucy y Ersa, no están siendo juzgadas por sus virtudes o defectos, sino por ser personajes de Fairy Tail y el estigma que eso conlleva. Wendy es maravillosa. Es un personaje que encarna lo que significa pasar de una persona protegida a ser una protectora. Y en el camino no perdió esa sinceridad de espíritu y calidez que la hizo tan fácil de querer desde el primer capítulo en que apareció. Además de eso, la considero una de las mejores sorpresas de Fairy Tail. Como ya he dicho muchas veces, esta serie está muy maltratada y subestimada por la comunidad, haciendo que el buen hacer de Mashima con varios personajes quede en el olvido. Wendy es un ejemplo perfecto de esto último que menciono. Por eso quería reivindicar un poco la figura del personaje de Wendy. Su viaje es conmovedor de ver, pasa por muchas dificultades, pero logra fortalecerse en el camino. Y lo hace gracias al cariño y apoyo de su gremio, lo cual encaja muy bien con el mensaje de amistad de la obra. Es por todo eso que siempre debemos apreciar y celebrar a la hermana menor del gremio de Fairy Tail. Y bueno, muchachos, este ha sido el video de esta ocasión. Como siempre, espero que les haya gustado. No olviden darle like, comentar, suscribirse, todo eso. Y muchísimas gracias por el apoyo constante, por estar ahí. Es lo que más valoro. Y bueno, ya nos veremos en la siguiente ocasión. Cuídense.